Mejor hablemos. Muy buenas noches de nuevo, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, para hablar o respondernos esa pregunta que tanto nos hacemos los ciudadanos por estos días que hemos conocido tantos hechos tan dolorosos de delincuencia, porque los jueces andan liberando a los delincuentes que la policía captura. Ministro, bienvenido, buenas noches. Buenos días, buenas noches, Claudia. ¿Qué responde a esa pregunta? Lo importante es mirar cuál es el proceso que genera libertades, a veces por los malos procedimientos, por la falta precisamente de pruebas, porque se demuestra su inocencia. O sea, hay causas múltiples para que un juez deje en libertad a una persona en atención a que debe mirar esos aspectos eminentemente de orden legal. ¿Por fallos de los jueces, fallas de los jueces también? Los jueces en nuestro medio cumplen una abnegada labor. Tenemos que señalar, y esto es muy importante destacarlo, que la inmensa mayoría de los jueces, casi que uno podría decir el 99%, son personas abnegadas que están cumpliendo ese sacerdocio de impartir justicia. Lo que pasa es que tenemos que mirar frente al momento actual que se dan libertades por razones de orden normativo. Me gustaría que pudiésemos hablar de ese tema porque hay una política criminal que es un poco o bastante mejor incoherente y que estamos tratando de solucionar. Yo quiero que me explique ya eso, pero mire, muchas personas incluso lo ha dicho el secretario de Seguridad de Bogotá, lo ha dicho la misma policía, diciendo pues que nosotros llevamos los delincuentes allá, los delincuentes se nos burlan cuando los capturamos o se nos burlan en el camino porque ya saben que el juez lo primero que hace es por la norma tal o por cualquier tontería, los dejan libres y se mueren de la risa, o sea, los delincuentes no le tienen miedo a la autoridad. Lo que pasa es lo siguiente, la policía cuando hace una aprehensión tiene que observar unos procedimientos, unas formalidades. Igualmente, el fiscal, cuando va ante el juez de garantías, tiene que cumplir con unas cargas, tiene que presentar unos argumentos. Si hay deficiencia en el procedimiento que tiene que realizar la policía o si hay deficiencia en la actuación de la fiscalía, precisamente el juez de garantías, que como su nombre lo dice, va a garantizar la protección de los derechos, no solo de las personas privadas de la libertad, sino de la sociedad en general, tiene que partir o tomar estas decisiones. Pero hay un punto que es muy más sustancial y que tiene que ver con lo que usted ha señalado, y es el aspecto mismo frente a la ola de inseguridad que tenemos en el momento y que obedece a varias causas. Yo creo que es importante mirar cuáles son las causas del delito. Y igualmente desde el punto de vista ya normativo, tenemos que tener en cuenta un aspecto que vamos a corregir con un proyecto de ley que ya lleva 2 debates en el Congreso y es eliminar una práctica normativa que no ha sido beneficiosa y es que permite que las personas con penas o por conductas que tengan penas inferiores a 5 años salgan en libertad o se les sustituya esa medida de prisión, se les escarcele, y eso es lo que ha generado ese fenómeno de la persona que reincide, sí, vuelve y sale, pero eso lo estamos corrigiendo en este proyecto de ley. ¿Cómo va a quedar exactamente corregido? Porque hoy una persona que roba un celular pues tiene menos de 4 años o 5 años de cárcel, entonces no pisa la cárcel nunca y sale a seguir robando. Pero lo que se ha dado cuenta, de lo que se ha dado cuenta en la sociedad es que ese que roba el celular pues también apuñala y también mata y también comete otro tipo de delitos. En primer lugar, respecto al fenómeno de la reincidencia o los beneficios que se están otorgando se van a eliminar. O sea, una persona que comete un delito menor por primera vez podrá tener una sola oportunidad bajo unas condiciones de presentación y de exigibilidad por parte del juez. Si esa persona reincide dentro de los 5 años siguientes, pierde todos los beneficios y no podrá obtener nuevamente la libertad. Entonces le vamos a poner un muro, un dique de contención a eso para evitar esta oleada precisamente que se está generando de manera específica en delitos contra el patrimonio. Frente a los adolescentes, lo que estamos haciendo es un plan piloto que ya tuvo muy buen resultado en la ciudad de Medellín y lo vamos a irradiar en todas las otras ciudades en compañía de la Fiscalía, sí, que podrá otorgarles el principio de oportunidad siempre y cuando esas personas que las tenemos es como enfermos, como un problema de salud pública y como un problema de derechos humanos,
por ser adictos, si esas personas voluntariamente se someten a un tratamiento médico en clínica durante unos meses, luego unas presentaciones, luego un seguimiento con trabajadores sociales y psicólogos, podrán obtener un beneficio y si llegan a reincidir o a recaer, pierden los beneficios. Este plan piloto que está copiado de Miami, de Inglaterra, habla precisamente de los tribunales penales para adolescentes. Entonces, allí tenemos que ir mirando causas para buscar soluciones. A propósito del tema de los adolescentes, pues se ha dicho desde hace varios años incluso, y no solo en Colombia, sino en otras partes, otros países que han reducido la edad de imputabilidad. Decía en estos días el comandante de la policía que hay que mirar qué reformas se le hacen al Código de Infancia y Adolescencia, precisamente porque es que las grandes bandas utilizan a menores de edad para cometer los delitos y son los encargados de incluso entrarlos en el vicio. Sobre esto varias preguntas. ¿Usted estaría de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? No estoy de acuerdo con bajar la edad por varias razones. Esa es una discusión que tiene argumentos en favor y argumentos en contra. Yo creo que los argumentos precisamente desde el punto de vista de lo que se entiende por la niñez y por la adolescencia realmente genera digamos, no una respuesta satisfactoria. Había y hemos leído artículos muy importantes que han salido en estos días sobre ese tema y vemos cómo los delitos que están asociados graves a menores son una excepción y desde el punto de vista de lo que es la concepción de la persona, del niño y del adolescente, yo no soy partidario de bajar la edad a 12 o a 10 años. Me parece que lo que hay que hacer es precisamente en protección de los derechos del niño y de los adolescentes, reforzar medidas de prevención. Quiero comentarle lo que usted dijo hace unos días como un triunfo del Ministerio de Justicia y se entiende por qué lo dice así, que bajó de 52 a 45% el hacinamiento carcelario, pero esto al mismo tiempo que la gente está viendo que quienes cometen los delitos que dejan a una mujer cuadraplégica, a un adolescente muerto, a una mamá sin su hijo, etcétera, etcétera, son por cuenta de esos reincidentes que han quedado libres, pues la gente dice, ¿por qué hay que darle más garantías a los delincuentes que al ciudadano de bien? Precisamente censuramos de manera fuerte cualquier conducta delictiva que ponga, digamos, los bienes jurídicos de los ciudadanos y la seguridad ciudadana en peligro. Por supuesto que la gente dice, claro, que no salgan más delincuentes después de que pasan por la cárcel, nadie quiere eso, pero también la gente quiere que esos delincuentes que aún no han recibido una resocialización o que en la cárcel se volvieron peores de lo que eran, salgan a la calle a seguir cometiendo delitos. Y ahí yo le insisto en mi pregunta, porque hay que darles más garantías a los delincuentes que a los ciudadanos de bien. No estamos siendo demasiado garantistas para los niveles de criminalidad que tiene nuestra sociedad. No se trata de mirar el problema desde eminentemente un garantismo absoluto. Hay que ponderar la seguridad ciudadana e igualmente las garantías a los que tienen derecho las personas que están privadas de la libertad. En un Estado de derecho todos tenemos una serie, valga la redundancia, de derechos y no podemos quedar por fuera de él. El aspecto mismo de que las personas que cometen un delito ameriten una sanción y un tratamiento penitenciario, desde luego que es lógico y es consecuente. Precisamente aquella persona que ha traicionado la confianza social, que comete un delito, un robo, o unas lesiones o cualquier delito, pues obviamente se ha puesto fuera del ordenamiento normal y por ello requiere un juzgamiento y una sanción si se le encuentra culpable. El fin de la pena es resocializar y rehabilitar. El problema, como usted lo ha señalado muy bien, es que nuestras cárceles están generando unas situaciones donde a veces se dificulta o no se cumple con esos cometidos. Por ello, el Ministerio de Justicia y del Derecho está muy preocupado y estamos trabajando en el sentido de que las cárceles no sigan siendo centros de perfeccionamiento de la criminalidad, sino
estamos exigiendo, como Sí. lo podemos mirar más adelante, que las personas tengan que estudiar, tengan que trabajar. Miremoslo de una vez con un ejemplo que usted me estaba poniendo antes de empezar la conversación, algo que van a inaugurar en Yarumal, que por cierto es muy curioso porque era un seminario, como ya no hay gente que quiera ser, tanta gente que quiera ser sacerdote, va a pasar de seminario a cárcel. ¿Cómo es que va a funcionar esto en Yarumal? Este seminario va a ser una colonia agrícola para personas condenadas de baja y de mediana peligrosidad, donde tiene unos cupos de entre 1.400 y 1.500, observando reglas y estándares de dignidad, porque los presos también tienen que estar en condiciones dignas, pero lo más importante es que allí todos los presos tendrán que trabajar en esa colonia agrícola que es de 42 hectáreas en el desarrollo y en el ejercicio de lo que se ha denominado una política o una industria carcelaria o penitenciaria. Y ellos van a vender eso y van a tener un sueldo. Los productos que ellos van a cultivar y lo que van a trabajar les va a permitir tener unos recursos económicos para sostener sus familias, inclusive un aspecto importante para cotizar a la pensión de vejez, e igualmente en los otros centros carcelarios también el Ministerio de Justicia ha celebrado un convenio con Colpensiones para que las personas puedan generar unos ahorros y una vez cumplan la pena, el Estado pues les da un incentivo del 20% y estas son formas de ir precisamente buscando resocialización y que la persona que salga de la cárcel no salga nuevamente a delinquir. Ministro, mucha gente dice, no, pero que hagan más cárceles para tanto delincuente, que hagan más cárceles. ¿Por qué no tenemos más? ¿Cuándo vamos a tener más y a quién le corresponde eso? Le agradezco esa pregunta, Claudia, es muy importante porque es bueno que la comunidad también y la sociedad mire que estamos haciendo cárceles, que no es un problema de laxitud o de mucho garantismo, no, las personas que son encontradas responsables deben ir a la cárcel y eso estamos haciendo y estamos haciendo cárceles, Claudia y audiencia, desde la colonia, hay cárceles que vienen desde la colonia y solo teníamos 135 cárceles. En este momento estamos con un hacinamiento del 45.46%, que corresponden a 36.914 presos que están en exceso de más. ¿Qué estamos haciendo? Acabamos de entregar las cárceles del Espinal, de Ibagué y de Tuluá. El señor presidente de la República las inauguró en el último trimestre del año pasado. Ahora entre un mes y dos, entre marzo y abril más tardar, estamos entregando otra cárcel en Buga. Acabo la semana pasada de firmar un compromiso con el señor el señor gobernador de Pereira, donde vamos a hacer una cárcel con 1.500 cupos y la adjudicación, la licitación se abre ahora en el mes de marzo, se adjudica el mayo y se empieza la ejecución entonces, en julio. ¿las cárceles que hay las tienen que construir los alcaldes y los gobernadores o el gobierno nacional? Qué buena pregunta, porque es que allí hemos tenido una gran discusión que en este proyecto también se toca ese punto. Las personas que están condenadas son una responsabilidad del IMPEC, nuestra. Las personas que están en mera sindicación, que todavía son responsabilidad de los municipios y de las gobernaciones. Si todos los municipios y las gobernaciones hubiesen asumido esa responsabilidad, no tendríamos sino el 0.2 o 3% de hacinamiento. O sea, son los alcaldes y gobernadores los Nosotros el hacinamiento que tenemos es precisamente porque el IMPEC estamos recibiendo todas las personas privadas de la libertad, no solo los condenados, que son del orden de 79.000, sino que también estamos recibiendo sindicados que son 36.000. Sí, para irnos a comerciales, ministro, ¿cuántas cárceles entonces tendrían que construir los alcaldes y gobernadores de Colombia con cuántos cupos? Estamos buscando que precisamente los alcaldes y los gobernadores, y nos estamos articulando, y por ello ellos están contribuyendo en este tema. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia son socios nuestros en el proyecto de Yarumal. Ellos compraron el lote a los sacerdotes, el seminario, y nosotros hacemos la construcción. El señor gobernador de Risaralda
es el dueño del lote y nosotros vamos a hacer la construcción. ¿Cuántos faltarían? Faltan, depende porque las personas que están sindicadas tienen cierta rotación y lo que yo le puedo decir es que en 9 meses, 10 meses que llevamos, bajamos 7 puntos de hacinamiento. Pero dígame cuántas cárceles faltarían porque ustedes deben tener ese diagnóstico. Podríamos hablar de que con aproximadamente unas 10, 15 cárceles más no tendríamos hacinamiento. ¿Y de esas cuántas están proyectadas? Están proyectadas, tenemos varias proyectadas, pero hay problemas porque, por ejemplo, en San Gil se opusieron a que hiciéramos una construcción cuando ya iba muy adelante el proceso licitatorio y a través de una acción popular el tribunal acaba de suspenderlo porque San Gil considera que no se debe tener una cárcel allí porque es un pueblo muy turístico y la rechazan. Ya. En Popayán igualmente la rechazan. Entonces, este es un problema que vamos construyendo y trabajando a través de socialización y de hacer ver cómo, por ejemplo, en Yarumal ha sido bien recibido. ¿Deberíamos tener cadena perpetua o pena de muerte en Colombia para delitos como los abusos sexuales a menores de edad? La pena de muerte no puede ser implementada en Colombia por muchas razones, pero la más importante es que Colombia hace parte de la Comisión Interamericana, y del Pacto Interamericano de Derechos, y en ese orden es importante destacar que la Convención Americana prohíbe la pena de muerte, esa convención. Inclusive en algunos países, como en las islas del Caribe, donde está la pena de muerte todavía está desmontándose progresivamente. Colombia no lo podría hacer porque inmediatamente entraría en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y la cadena perpetua? La cadena perpetua también realmente no es una pena desde el punto de vista práctico que vaya a generar una respuesta eficaz frente a los fenómenos delictivos. De hecho, si queremos mirar las cosas, en cierta forma soslayada está impuesta la cadena perpetua. A una persona de 30 años que le imponen 60 años, pues es una cadena perpetua. Pero ya desde el punto de vista formal, no estoy de acuerdo con que se imponga la cadena perpetua. Ministro, otro tema más sobre este tema de seguridad. Ayer decía en este programa el candidato Gustavo Petro que su política para combatir la criminalidad en caso de ser elegido presidente es la que hizo en Bogotá, que según él fue pagarle a los pandilleros, pagarles lo mismo que ganaban robando. Y con eso, según él, logró bajar el hurto significativamente. ¿Usted cree que esa es una política que funcione, adecuada, deseable? Yo no creo y no estoy de acuerdo con esa perspectiva de bonificación por evitar ciertas conductas de resortes morales disvaliosos. Me explico. Yo creo que el fenómeno de la criminología y la delincuencia hay que abordarlo desde el punto de vista de la prevención y desde las causas que generan el delito. Yo prefiero abrir fuentes de empleo, educación, porque es que lo que tenemos en este momento con los delitos económicos tiene que ver muchas veces con la pobreza, con situaciones de analfabetismo, sí, con aspectos emocionales. Entonces yo creo que el fenómeno de las causas del delito, que es de competencia de los criminólogos, nos va a permitir un enfoque de prevención. Es mejor prevenir que sancionar. Muchas personas dicen, criticando lo que se ha hecho en Colombia, empezando por el acuerdo de paz con las FARC, que ahorita las BACRIM estén también buscando la manera de hacer una negociación que de alguna manera los beneficia porque les permite tener sus fortunas, etcétera, por los beneficios y garantías que en Colombia delinquir paga. ¿Cuál es su respuesta para eso? No. Mire que en este momento hay un proyecto de sometimiento, y a eso creo que se refiere la pregunta. Ese proyecto de sometimiento de bandas criminales no es una negociación en ninguna forma, es la sujeción de bandas y de grupos criminales al imperio de la ley. Pero si conservan allí, la plata, que es lo mismo, permítame. Tienen que entregar la plata. No, pero lo que ha trascendido es que se conservan como el 50% de la fortuna, que con eso pueden vivir felices, que es lo mismo que la gente dice con los corruptos. Pues qué chévere el exgobernador Leonza ya gastándose toda la plata que se robó. ¿Por qué
en Colombia delinquir paga, se pregunta mucha gente. El presupuesto en ese proyecto de sometimiento es que las personas tienen que hacer entrega de las armas, de sus fortunas malavidas, o sea, no hay allí, digamos, concesiones de negociación alguna. Es el sometimiento absoluto al imperio de la ley. Y como las personas que se someten en el Código Penal tienen unas ventajas, como es que se les da unas garantías por entregarse, entregar sus dineros, confesar los delitos, etcétera, eso está ya completamente regulado y hay un proyecto de ley que en este momento está en el Congreso y que vamos a seguir impulsando ahora el 16 de marzo. Delinquir no paga. Lo que pasa es que ha habido una distorsión y que eso es lo que estamos tratando de corregir en este proyecto de ley 014, que es la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, quienes están siendo beneficiados por un déficit normativo. Eso es lo que queremos corregir, que los corruptos realmente no tengan cierto tipo de beneficios, cortarle las alas a quienes la vida ha sido generosa con ellos y en vez de ser buenos con la sociedad, han sido perversos. ¿Qué es lo que va a cambiar con ese proyecto? Lo que va a cambiar es esos, que les vamos a quitar los blanco. beneficios, se van a quitar los beneficios a la delincuencia de cuello blanco. Tenemos que mirar que desde el punto de vista de cierta base, digamos, de delitos que están en la comunidad, en la base, tienen unas razones sociológicas de pobreza, de analfabetismo, pero mire que es mucho más grave lo que hoy es la gran empresa criminal, la empresa y los delincuentes de cuello blanco, los doctores y postdoctores que precisamente haciendo uso de su instrucción perfeccionan formas delictivas que debemos sancionar y a quienes debemos quitarles todos los beneficios. A propósito de lo que usted está diciendo y para los minutos que nos quedan del programa, algunos dirán, bueno, pero sí es verdad que le quieren quitar los beneficios a los delincuentes de cuello blanco, ¿por qué acaban de crear esa segunda instancia para los aforados que ahorita ya están aprovechando los abogados de quienes están en esos procesos para decir suspenda el proceso porque a los muy sabios que hicieron el proyecto de ley se les olvidó incluir un artículo para explicar qué iba a pasar en la transición? Entonces ellos ahí están dando más largas para que sus procesos lleguen, por ejemplo, a prescribir. Entonces ahí hay una contradicción. La doble instancia no es una garantía, no es una prebenda, no es un beneficio. La doble instancia es un derecho al cual nos obliga la Corte Interamericana y los sistemas mundiales. Pero volvemos al mismo punto, por dar esa garantía de ese derecho, ya los abogados de esos procesados están diciendo, ya voy para allá, alarguemos el proceso. Ya voy para allá. Esa situación que se generó luego de que terminó el acto legislativo ha generado, y el mismo presidente de la Sala Penal, el doctor Luis Hernández, y yo lo hice también en un artículo que salió en Semana, señalando que la Corte no pierde su competencia en los casos mientras, hasta tanto, no se nombren los 9 magistrados, los de la Sala de Instrucción y los de la Sala de Juzgamiento. Pero ¿qué pasa si de aquí a allá la Corte no ha terminado los procesos? ¿Tienen que volver a empezar este domingo, la segunda instancia? En el periódico El Tiempo sale la convocatoria para los 9 cargos que van a surtir precisamente ello. Y inmediatamente se promulgó el acto legislativo, el gobierno se preocupó y los recursos que vale el funcionamiento ya los tiene el Consejo Superior de la Judicatura, o sea, ya los tiene para efectos de que en el mes de abril estén ya nombrados y posesionados. Sí, pero la en estos pregunta 2 meses, última ya para terminar el programa. Pero me excusas, en estos 2 meses la Corte sigue manteniendo su competencia. Pero si de aquí a allá no ha terminado el proceso de juzgamiento, ponga usted el caso Pretel, ¿qué pasa cuando entre ya a regir la segunda instancia? ¿Tiene que volver a empezar la investigación del caso? No tiene. Los asuntos que continúen hasta el momento mismo en que se nombren los 9 magistrados siguen como bien. O sea, la Corte no pierde competencia. O sea, es para los nuevos Es asuntos. para los nuevos. ¿Por qué? En el derecho, en el mundo jurídico, hay un axioma de Kelsen que dice, en el derecho no hay lagunas porque hay jueces. O sea, no hay lagunas porque hay jueces y la Corte ya precisamente generó una interpretación donde dijo que yo comparto,
No hay ninguna laguna, no hay ningún vacío. Nosotros seguimos con nuestra competencia hasta el día en que se posesionen, porque es un presupuesto lógico. No puede haber segunda instancia mientras no estén los jueces. Se nos acaba el tiempo, ministro, y se quedan varios temas por fuera, así que lo invito a que regrese en algunas semanas y le agradezco mucho sus explicaciones. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura del Matador, que será publicada en El Tiempo impreso y en eltiempo.com. Buenas noches. Mejor hablemos.